Bueno, hablamos de un día. Hoy, 28 de septiembre, es el día por la despenalización del aborto. Hace 21 años se conmemora esta fecha en nuestra América Latina. Esto se dio como consecuencia del encuentro feminista latinoamericano y caribeño que se celebró en Argentina en el año 90. Y allí, a través de la Asamblea General, se decidió tomar esta fecha para hacer un reclamo masivo y tratar de generar conciencia en todo lo que el aborto implica. Hablamos de la interrupción voluntaria de los embarazos. Claro, hay muchos prejuicios que giran en torno a este tema. Apoyar la despenalización es ser pro aborto. ¿Qué pasa con los embarazos adolescentes? ¿Qué pasa con la educación sexual? Hay muchos temas involucrados y sobre eso vamos a hablar en nuestra agenda abierta. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, ella Florangel Parodi, es médica sexóloga, sabe mucho de este tema y nos va a ayudar a recorrer algunos puntos claves. ¿Cómo le va, Florangel? Bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Por qué hablar de una despenalización del aborto? Las complicaciones de un aborto inseguro, de una interrupción del embarazo en condiciones de insalubridad o incluso clandestino, corresponde a una de las mayores causas de muerte. Es un problema de salud pública. Exacto. Fíjate, el aborto, por supuesto que es un tema muy polémico, pero yo lo llamo una realidad clandestina. Okay. La interrupción voluntaria del aborto en condiciones inseguras y de insalubridad tiene un alto porcentaje y esas suman filas a los altos índices de mortalidad materna en Latinoamérica y de morbilidad. Bien. Entonces, hay que tomar una postura ante una realidad creciente y clandestina. ¿Okay? Por supuesto, independientemente de la postura que se tenga, se podrían tomar la despenalización del aborto, se puede asumir con políticas públicas paralelas. ¿Okay? Yo siempre soy una gran defensora de la educación de la sexualidad integral en todos sus ciclos de vida. Una mujer y un hombre debidamente informados, desde el punto de vista de la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Están más empoderados de sus cuerpos, incluso de cómo conduce su sexualidad. También el acceso a lo que son las políticas de planificación familiar, el acceso a los anticonceptivos, a los preservativos, ¿no? Así como hablamos de aborto, también hay un alto índice de infecciones de transmisión sexual que corre paralelo a ello. Claro. Cuando, Florangel, quiero también tratar algunos conceptos que tal vez son mal utilizados, por ahí a propósito o no, pero cuando se habla, por ejemplo, incluso voy a reseñar una de las frases de la presidenta argentina, Cristina Fernández. Ella, refiriéndose al tema, hay que aclarar, dijo la presidenta, estar a favor o apoyar estos sectores que piden despenalización del aborto no significa ser pro aborto, no es apoyar o incentivar a la gente a desarrollar esta práctica. Sí, hay políticas públicas paralelas, bien definidas, porque siempre el aborto va a ser un mal menor y para muchas mujeres una elección que no quieren tomar, porque para una mujer no es fácil abortar. Claro. Para ninguna mujer y sobre todo las secuelas del aborto. Entonces yo siempre digo, tenemos que enfrentarlo porque detrás del aborto hay todo, digamos, un complejo que se sucede. De hecho, las ricas abortan y las pobres mueren, porque por ejemplo con el misoprostol, que en ciertos países se ha legalizado para un aborto seguro, por lo menos hay muchas personas que no tienen manos inescrupulosas, que practican el aborto en situaciones insalubres, sobre todo con nuestras mujeres pobres, que se lo dan a tomar, comercian con eso, tienen unas amplias ganancias. Esto está alimentando un mercado negro, por llamarlo de alguna manera. Esa es la pastilla que usted menciona. La misoprostol. Ajá. Esta pastilla es utilizada. Ha sido aprobada por la Organización Cuéntenos un poquito de esta pastilla. Ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud y hay un protocolo, por supuesto, ante las 12 semanas de gestación, ¿no? En el primer trimestre de ese embarazo no deseado. También hay que acotar que hay mujeres que desean abortar porque el producto de su embarazo no es viable. Yo conozco muchos casos de mujeres que
su producto del embarazo es un feto anencefálico, que no tiene cerebro, que el niño cuando nazca va a morir, ¿por qué obligarle a tener 9 meses de embarazo si sabemos que ese producto del embarazo no va a llegar a término? No va a prosperar. Exacto. Flor Ángel, yo quisiera que hagamos también una distinción en el aborto terapéutico y en la elección libre, ¿no? A interrumpir embarazos. Son algunos de los casos bien claros, incluso tenemos testimonios. Pero ahora le quiero presentar a Liz. Ella es una niña peruana, ella fue violada a los 13 años de edad, quedó embarazada y por ley le tenían que permitir interrumpir ese embarazo. Pero como no hay reglamentos claros, los médicos le dieron muchas vueltas a este asunto. Hasta los 4 meses, Liz perdió el bebé y quedó parapléjica. ¿Cómo estoy yo postrada ahorita en una silla de ruedas? ¿Cuánta gente debe estar ahorita en una cama pidiendo que le hicieran un aborto? Sin embargo, no se le hace porque simplemente los médicos están en reuniones o ya están en una junta médica, dicen que esperen y que esperen, no, y nunca se da una decisión. A ver, hay algunos países en donde directamente está prohibido, terminantemente prohibido la interrupción del embarazo. Esos países son El Salvador, Chile, San Martín, República Dominicana y por último, y en los últimos tiempos también Nicaragua. Hay otro grupo de países que sí tiene un aborto terapéutico en algunos casos, sobre todo cuando el bebé o la madre está en riesgo de muerte, cuando fue producto de una violación o malformaciones. Pero sabemos que incluso en los países en donde se debería practicar, en estos casos, tampoco está al alcance de todos. No está al alcance. Y otra cosa bien grave, aparte de la violación, también está el problema del incesto. Ajá. El problema del incesto, muchas niñas que son abusadas en su propio hogar. Y niñas, yo conozco casos de niñas incluso de mucho menor edad, de 11, 10 años de edad. Entonces una niña y muchas veces que son de pobreza extrema y son echadas a la calle, ¿no? Entonces yo pienso que hay que legislar ante la situación porque la realidad nos está arropando. Incluso también otra población que no se toma en cuenta y mujeres que sufren mucho abuso sexual son las pacientes psiquiátricas. Ajá. Son mujeres que no tienen control sobre sus cuerpos, sobre su conciencia y son, bueno, muy vulnerables a lo que son los abusos sexuales. Salen embarazadas y son dejadas a su suerte, tanto ella como el niño, porque no hay un Estado que ni siquiera se haga cargo del producto de ese acto, ¿no? Ahora, Flor Ángel, hay algunos casos particulares en Barbados, Belice, San Vicente y Granadinas. El aborto es legal por razones económicas. Digo, ya no estamos hablando incluso de violaciones o de embarazos que no se dan incluso dentro de una familia formal o esos estándares. Digo, ¿qué pasa con una familia que tiene varios niños y que se produce un embarazo a pesar de los métodos anticonceptivos, pero que no tienen términos económicos, no tienen las hay la pobreza extrema que adecuadas. no hay como alimentar una boca más, ¿no? Ajá. Por supuesto, yo soy para no caer en polémica, el Estado debe establecer políticas públicas bien claras desde el punto de vista de la educación de la sexualidad, del acceso a los métodos anticonceptivos, incluso de políticas que apoyen a esa mujer en pobreza extrema. Incluso he leído en literatura políticas en caso de que ella decida dar el niño en adopción, que la apoyen en políticas de adopción para ya poder ceder ese niño, ¿no? Entonces es todo un contexto de apoyo y según la realidad política de cada país. Es bien difícil. Sabemos que hay sectores que están a favor de despenalizarlo y hay otros que están en defensa. También vamos a hablar de esos sectores, sobre todo muy relacionados con la Iglesia, hablando del derecho al niño, al feto, incluso antes de ser un feto como tal. Vamos a hablar de otro caso, Flor Ángel. Claudia Pizarro. Se detectó que el bebé que se estaba gestando no tenía cerebro. Anencefálico. Exacto, no tiene probabilidad de sobrevivir. Sin embargo, ese bebé tiene movimientos involuntarios a medida que iba avanzando el embarazo, pero no pudo interrumpir ese embarazo porque el aborto terapéutico incluso es ilegal. Esto es en Chile, vamos a ver las imágenes, porque Claudia supo
que su bebé no tenía cerebro. Sin embargo, en la primera ecografía ya se sabía eso, pero tuvo que avanzar por las complicaciones. Esta es la mujer que sabía que no tenía ninguna probabilidad de sobrevivir ese niño y se convirtió en una vocera pública de la campaña allí en Chile para despenalizar el aborto terapéutico. Incluso estamos hablando hasta el terapéutico. Sí, sí. ¿Qué pasa con los derechos de esa mujer en este caso? Son vulnerados totalmente, porque es el derecho, incluso el impacto emocional que tiene en ella, ¿no? Incluso fíjate que cuando nace ese niño hay que registrarlo. Todo el proceso de incluso de legal, porque no es nada más que el niño nace y muere, sino que como nació. Entonces, hay también toda una repercusión legal, más el duelo, ¿no? Del duelo de esa persona que sabe que su bebé murió y todo todo ese calvario que tiene que recorrer, ¿no? Y si podemos ahorrar costos en esto, yo pienso que allí el aborto terapéutico está indicado. Según la Organización Mundial de la Salud, el 95% de los abortos en nuestra América Latina son clandestinos. Son clandestinos. Allí, una realidad. Allí es donde empiezan estos índices de muerte, estas consecuencias. No solamente digo, quienes logran sobrevivir, algunas quedan con secuelas, imposibilitadas de un nuevo embarazo. Que haya una prohibición o que sea ilegal la interrupción del embarazo, ¿hace que el aborto desaparezca? Digo, el aborto mira, el aborto en condiciones seguras, sí, por supuesto que, y con políticas, o sea, yo siempre hago el énfasis con políticas públicas paralelas de educación de la sexualidad, la información, informarle a la mujer qué es un aborto, o sea, con todo el conocimiento accesible y los servicios para que ella pueda decidir. Normalmente, se ha registrado que en los países donde esto se hace, los índices de aborto bajan considerablemente. Donde se despenaliza y se aplican estas políticas. Claro, paralelo hay políticas, tienen que haber unas políticas públicas donde se incluya al hombre, porque generalmente el proceso de reproducción como proceso biológico, la responsabilidad y la culpabilización siempre es hacia la mujer, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese padre que, digo, después del conocimiento de un embarazo abandona a esa mujer? Digo, allí no hay ninguna responsabilidad sobre el hombre. Ni desde el punto de vista ni jurídico, ni social, ni moral, ¿no? Hablaba de esos índices, cómo van bajando. México, el Distrito Federal, el DF, es uno de los lugares en donde, incluso, bueno, México, todo ahora esta semana está generando un debate bien interesante para tratar de estandarizar la legislación. Se logró incluso DF a partir del año 2007, cuando se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, se sumó el 40% de países en el mundo con tasas casi nulas de muerte por interrumpir epara embarazos, pero a la vez tuvo un efecto contrario en el interior. En algunos estados endurecieron mucho más esas políticas, esas legislaciones para diferenciarse de una manera tajante de ese Distrito Federal. Hablemos de las consecuencias de despenalizar. ¿Se dispararía la cantidad de abortos en caso de despenalizarlo? Como dije antes, para una mujer es muy difícil tomar esa decisión. O sea, y si hay políticas públicas paralelas que apoyen la despenalización del aborto, como ya lo dije antes, educación, información, los accesos a los servicios de planificación, una base jurídica también que apoye esta decisión, yo considero que disminuirían los índices de muerte materna, y generalmente el índice, porque generalmente cuando nos llega, ya hablando de la praxis de la experiencia médica, las mujeres que nos llegan a los hospitales, llegan muchas veces con aborto séptico, porque han sido practicados en condiciones muy insalubres y manos muy inexpertas. Y eso está ocurriendo, es una realidad. Aquí no hay que, fíjate, yo soy de las que pienso que no hay que tomar una posición moral. Aquí tenemos que tomar una posición ante una realidad que está sucediendo. Y nuestras mujeres, nuestras niñas y adolescentes están viviendo. Y en manos inescrupulosas. Usted nos hablaba de la diferencia o tal vez doble moral. Digo, el aborto, la interrupción voluntaria de embarazos es una realidad en todos nuestros países, pero hay una diferencia. El que sea ilegal, el que esté penalizado, hace que quien no tiene
dinero para ir a una clínica privada, por ejemplo, un médico amigo de la familia, termine cayendo en manos inescrupulosas que se aprovechan de esa situación, que trafican con las pastillas misoprostol, porque eso es lo que sucede, prácticas de abortos descabelladas que son inhumanas. Entonces hay que tomar una postura ante eso. Incluso el gremio médico y muchas sociedades médicas han tomado posturas profesionales y están dispuestas a colaborar en ello. Sería cuestión de un consenso, pero es, claro, es una realidad que nos arropa, y yo pienso, independientemente de nuestras creencias religiosas, nuestra postura política, hay que asumir esa realidad. Nuestras niñas, nuestras mujeres están muriendo por esa situación. ¿Por qué se habla de una violación a los derechos humanos cuando se penaliza este aborto terapéutico? Tenemos más testimonios. El principal problema que tiene la penalización del aborto terapéutico en materia de derechos humanos es que le niega a las mujeres la posibilidad de vivir cuando tienen a lo largo de su vida la mala suerte de tener un embarazo que se complique con una enfermedad. Lamentablemente este derecho está negado a aquellas mujeres que dependen exclusivamente de los servicios públicos de salud. Son aquellas mujeres pobres, desnutridas, que no tienen cómo pagar recursos de un servicio médico, se encuentran con las manos atadas ante ciertos casos que no pueden intervenir, y la mujer se muere y el feto se muere también. Bueno, ahí está la descripción de lo que no es que puede pasar, eso ya está pasando. Usted no hablaba de un concepto de salud pública. Digo, esto no tiene que ver tanto con una posición ética, moral, sino con una responsabilidad. ¿El Estado es responsable de esto? Por supuesto, y el Estado lo debe de encarar. El Estado lo debe encarar porque yo siento que se ha asumido, como yo digo, el síndrome del avestruz, ¿no? Es mejor esconder la cabeza y no ver lo que está sucediendo alrededor. Entonces, por lo tanto, hay que tener políticas públicas contundentes. Cuando hablamos de, por ejemplo, de esta realidad que ya nos invade y que está en cada país de nuestra América Latina, muchos dicen, bueno, esta es el que se despenalice o el que se abre la posibilidad de abortos, generaría más embarazos. Total, es fácil interrumpir un embarazo. Pero ¿qué pasa con los embarazos adolescentes? Digo, me gustaría ir a las causas, ¿no? De esa realidad de, como usted dice, no es fácil tomar esa decisión y muchas veces se dan cuenta tarde de la responsabilidad y de las posibilidades de evitar esa situación. Sí, fíjate, con la educación de la sexualidad yo también tengo una polémica, porque no estamos, queremos tener educación de la sexualidad, pero generalmente no va acorde con la realidad social o el momento que están viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es eso? A ver. Muchas veces es una educación de la sexualidad muy lejos de lo humano, ¿no? Es muy biologicista, se enfoca desde prevenir el embarazo desde el punto de vista biológico y no se toca la parte humana desde que estoy sintiendo, qué es el amor, qué me está pasando, los cambios que hay en mi cuerpo. No se prepara al personal docente, que son los que están cara a esta realidad, para que afronten esta situación. Entonces se sienten totalmente desvalidos y no lo asumen. La iniciación sexual cada vez es más temprana. Es temprana, pero yo también tengo mi propia teoría. También el abuso sexual se ha incrementado, porque una niña un niño de 9, 10, 11 años no tiene la madurez cognitiva para manejar lo que es un evento sexual. Claro. Entonces, en la medida que va creciendo, pues el niño o la niña que tenga conocimiento y tenga reflexión al respecto, tendrá al menos herramientas internas para ir confrontando esta situación. Y aquí hay una responsabilidad tanto de la comunidad, de la familia y del Estado. Y del Estado en general. Sabemos que hay muchas actividades, desde charlas, actividades culturales, hasta bicicleteadas desde México hasta Argentina. Vamos a estar atentos a eso. ¿En Caracas hay una actividad en horas de la mañana? Mira, de verdad que de las actividades se están dando desde el sábado pasado. Perfecto. Donde hubo una caminata, como que haciendo una evaluación del acceso al misoprostol en la farmacia. Bien. En Argentina también va a haber actividades a la tarde, pero mientras tanto, fíjense, esta es una campaña justamente en torno a este tema.
Condición médica pone en peligro su vida. Imagine que los médicos tienen las manos atadas. Imagine que las puertas del hospital se cierran en su cara. Imagine que ayudarle es un crimen. Esa no es una pesadilla. Es la realidad que enfrentan las mujeres con complicaciones serias del embarazo. El aborto terapéutico no es un capricho. Es la única manera de salvar la vida de una mujer. No a la penalización del aborto terapéutico. Doctor Ángel Parodi, muchas gracias por habernos acompañado en este tema, en nuestra agenda. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes también gracias por la compañía. Recuerden que tienen el correo agenda@telesurtv.net, redes sociales también a su disposición. Nos encontramos a mediodía con una nueva Agenda Abierta.